Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En la Cámara de Diputados se realiza la discusión para abrogar la reforma educativa aprobada durante el gobierno de Peña Nieto. Entre los cambios que se contemplan están la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será sustituido por el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que el gobierno del presidente López Obrador no escatimará esfuerzos en recursos para la educación del país. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero. Jennifer, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Cambios que se han dado con resistencias, por supuesto, por parte de los sectores de la coordinadora, ya lo sabemos, ahí está atascado todo el proceso como tal, pero se ha generado un consenso, parece, con aquellos que podrían ser o podrían haber sido los principales opositores a estos cambios, fundamentalmente PRI, PAN, PRD, quienes en su momento impulsaron la anterior reforma. Más allá de toda esta discusión de dónde quedaría el nuevo instituto, cuáles serían las funciones, ahí parece un avance significativo en lo que sería la forma de incorporar o ver cómo se puede rescatar una buena parte de la reforma anterior sin que esto modifique una parte central que es el control por parte del Estado de la educación como proyecto propio de país, sin que esta pase otra vez de nuevo a control de sindicato. Sí. Sí, yo creo que ese punto es muy importante y como mencionas, ¿no? La educación es nuestro proyecto social, es un proyecto de país, entonces por eso la Constitución está ahí, el artículo 3 en particular, para resguardar el derecho y también para establecer cómo proponemos como país defender y promover ese derecho para todos los niños en México. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses sí ha sido un proceso democrático de participación, ¿no? El presidente presentó una iniciativa, después de eso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, realizaron foros, audiencias públicas en las cuales participaron muchos sectores de la sociedad, incluyendo, hay que decirlo, muchos representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, que ahorita están diciendo que no fueron escuchados, pero realmente en esos espacios, aún antes de eso, en los foros entre agosto y octubre, hubo mucha participación de nuevo, como que varios sectores de la sociedad. Y lo que hemos visto en los últimos 2 meses en la Cámara de Diputados es ese proceso, ¿no? El proceso democrático, el proceso legislativo de llegar a un acuerdo donde todos pueden estar de acuerdo, ¿no? Por supuesto no es perfecto, nadie va a decir que este es el artículo 3 que yo quería, todos vamos a poder decir que hay algo que debe estar que no está, pero sí hemos llegado a una propuesta fortalecida, una propuesta que, como debe ser, representa un avance sobre lo que tenemos hoy en día en la Constitución. En el tema del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la nueva conformación de un sistema de evaluación, ahí el problema es si depende de la SEP o es independiente para poder contrastar resultados y evaluaciones sin que las presiones políticas obliguen de una u otra manera al propio sistema a funcionar. ¿Por dónde vamos? Así es. No tenemos mucha claridad sobre qué significa realmente un órgano constitucional autónomo, ¿no? Nosotros y nuestros abogados en Mexicanos Primero han estado trabajando en ese tema mucho. Son 4 características que se deben tener para tener ese tipo de autonomía. Entonces, lo que vemos nosotros para la propuesta del sistema de mejora continua de la educación es que realmente resume esas características. 1, que se menciona en la Constitución. 2, que tiene atribuciones de coordinación con otros poderes, eso sí está. 3, que tiene patrimonio propio, y eso sí también está en la propuesta. Y 4, que tiene que cuidar algo que es de importancia para el país, ¿no? En este caso, la educación, que es de suma importancia para el país. Entonces, realmente lo que estamos viendo es una propuesta de un sistema nuevo, pero que tendría más o menos las mismas características de autonomía que tiene hoy en día el INE. En el nuevo proyecto de artículo 3 se modifican distintas cosas. Hay algo que a mí me llamó la atención y es esta intención de hacer obligatorio ya toda la educación, no solo la educación básica, sino también media superior e incluso superior.
lo cual puede significar una presión presupuestal muy significativa. No estoy seguro si hay algún transitorio que le permita al gobierno pues un plazo de 1 o 2 siglos para cumplir con esto, porque la verdad no veo cómo podrían hacerlo rápidamente, es verdaderamente complejo. Yo creo que el tema de educación básica es muchísimo más importante en términos de este proyecto de país, pero el de educación superior, pues no hay que menospreciarlo. ¿Ustedes cómo perciben este tema, aunque no ha sido el gran enfoque de Mexicanos? Primero, ¿cómo ven el tema de educación superior obligatoria? Sí, precisamente lo que nosotros, a lo que nos dedicamos nosotros sí es la educación básica y también ahorita con la media superior la educación obligatoria. Vamos a tener que pensar en cómo reaccionamos ahorita que la superior también va a ser obligatoria y también la educación inicial. Entonces realmente en esta propuesta estamos viendo cambios que haría que la educación desde los 0 años, desde cero hasta terminando la educación superior sería obligatoria. Va a representar un reto muy importante para el país porque, como dices, tampoco hemos podido, por ejemplo, llegar a una cobertura completa en preescolar que ha sido obligatoria en el país desde 2004, en medio superior, que también ha sido obligatoria en el país ya durante mucho tiempo y todavía representan retos. La importancia de estar desde la Constitución, la garantía de esos dos extremos de la trayectoria escolar de las personas, es que, bueno, de un lado, voy a empezar con la educación inicial. Esa es la etapa más importante para el desarrollo de las personas. De 0 a 3 años es cuando desarrollamos 96% de las conexiones neuronales. Entonces, tiene implicaciones para nuestra habilidad de aprender a lo largo de toda la vida. Y es ahí también donde nacen las brechas que vemos en educación en México, ¿no? Porque algunos tienen oportunidades, pero la gran mayoría no. Entonces, llegan a la escuela ya con una desventaja. Y del otro lado, la educación superior, que es también se habla mucho de la equidad, de esa parte de las oportunidades que pueden tener las personas. Sí hay en los transitorios, en los dos extremos, tanto para inicial como para educación superior, sí se menciona que el Estado debe establecer después en las leyes secundarias cuál va a ser el tiempo, ¿no? Entonces, que van a implementarse gradualmente, pero esa es la idea. Es como plantear una aspiración desde la Constitución y después vamos a ver en la legislación secundaria cómo proponemos llegar ahí. Jennifer, en las nuevas propuestas de la reforma educativa, a mí me da la impresión de que las cosas están un poco desbalanceadas. Se habla en algunos de los puntos de poner a los niños, digamos, al centro del proceso educativo. También se dice algo sobre la situación de la enseñanza y el aprendizaje. Uno quisiera pensar que es para mejorarlo. Pero todo el resto de los puntos es más bien sobre la evaluación de los maestros, sobre la carrera magisterial, sobre si vas a ligar o no la promoción de los maestros con las evaluaciones que se hagan. O sea, como que creo que se ha relegado un poco a los niños, que son pues también el centro del proceso, ¿no? O sea, para ellos es para los que se estaría haciendo esta reforma educativa. ¿Ustedes qué impresión tienen de esto o qué significa en estas nuevas propuestas poner a los niños al centro del proceso educativo? Sí. Yo creo que lo que vemos es, de un lado, un avance, porque por primera vez en el mismo artículo 3 se menciona el interés superior de los niños. Ese es un interés superior que ya se ha reconocido en el artículo 4, pero aquí lo que estamos viendo es decir que específicamente con relación a educación, el interés superior, el interés ante todo, es el interés de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Además, una frase larga. Pero entonces yo creo que ese sí es un avance de ponerlos en el centro, pero como dices, ¿no? Como después hay mucho que parece que pierde esa parte de los niños. Hay un enfoque, por ejemplo, en procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde nuestra perspectiva, el enfoque debe ser sobre el aprendizaje, porque al final de cuentas el derecho de los niños, y si aprenden o no, es lo que debemos estar monitoreando y tratando de garantizar, y no enfocarnos solamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque ahí podemos perder el enfoque, es decir, que hemos mejorado ese proceso, pero no hemos mejorado los resultados de aprendizaje de los niños, ¿no? Que es al final de cuentas lo que importa para los niños. Pero también esa parte de los maestros, es muy importante establecer eso, porque sabemos y tenemos mucha evidencia en México, en el mundo,
que la relación más importante en educación es la relación entre un niño y su maestro. Entonces, si no podemos cuidar esa relación, no vamos a tener el éxito que queremos tener con el sistema educativo. Entonces, en ese sentido, sí vemos como muy positivo que desde la Constitución se habla de la importancia de los maestros para el proceso educativo de los niños y también se establecen lo que llamamos nosotros los derechos, algunos de los derechos profesionales de los docentes. El derecho de tener acceso a una formación que les va a ayudar a llegar listos para hacer su tarea. El derecho de entrar al servicio docente, el ingreso, también la promoción, por medio de procesos que van a ser públicos, transparentes, imparciales, equitativos. Entonces, eso lo que hace es garantizar para los maestros, de un lado, que ellos van a tener claridad, certeza sobre cómo va a ser su trayectoria profesional. Y del otro lado, y así está, ese es también un avance en esta propuesta, ligado ese ingreso a las capacidades necesarias para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños. Entonces, sí también estamos garantizando los derechos profesionales de los docentes, vinculado a los derechos de los niños a un desarrollo integral. Entonces, sí consideramos que ese es un avance, si se aprueba como está ahorita. Un poco la preocupación es que estamos viendo muchas dinámicas distintas alrededor de educación, algunas más ordenadas como esta, otras menos ordenadas, en particular en la parte otra vez de educación superior, porque ahí pues también ya están en proceso la construcción de estas 100 universidades públicas bajo procesos que no son totalmente claros y no parecen lógicos la información que yo he visto. A mí me preocupa un poco porque otra vez el problema es de presupuesto. Un gasto en educación superior para una persona equivale al gasto de 25 en educación básica. Entonces, pues si vamos a estar discutiendo eso, a mí parece que la inversión, en particular, como decías, en la educación preescolar o inicial, los primeros 3 años, pues es muchísimo más valiosa que la otra. Entonces, dado que no se puede hacer todo al mismo tiempo, a lo mejor empezar ahí sería más claro, pero me preocupan estas otras dinámicas fuera de lo que están discutiendo, en donde ya están haciendo cosas y luego a ver cómo las juntan. Sí, yo creo que lo que estamos viendo desde el lado de presupuesto es muy preocupante, porque precisamente como mencionas, ¿no? La Constitución establece hacia dónde queremos ir, pero después tenemos que tomar decisiones de qué vamos a hacer primero y qué va a seguir. Y lo que vemos en el presupuesto es un recorte a la educación inicial. Entonces, todos sabemos, ¿no?, lo que está pasando con las estancias infantiles, entonces dejando a niños fuera de oportunidades de desarrollo, sobre todo los niños de contextos más marginados. Entonces, bajar la inversión en esa etapa, que como mencionas, es donde la inversión tiene mayor rendimiento, ¿no? Entonces, sí, invertir en un niño de 1 año o 2 años va a tener un impacto a largo plazo que una inversión que en la realidad es más regresiva ahorita en la educación superior, no vamos a llegar a tener el mismo impacto. Entonces, eso sí es un tema preocupante. Finalmente, el tema que se ha venido discutiendo, vincular la carrera magisterial a las evaluaciones, al conocimiento, a esta idea de que hay una meritocracia, mientras mejor estés evaluado, vas ascendiendo. Dicen algunos, no es el mejor mecanismo, otros dicen, es el único camino para mejorar. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, voy a decir que Mexicanos Primero es una organización plural, entonces no todos opinamos lo mismo. Okay. Voy a dar mi opinión y también hablar de lo que hemos tratado de hacer en Mexicanos Primero. Yo no creo que meritocracia es posible cuando tienes una sociedad desigual, porque no nacemos en condiciones iguales, entonces no podemos competir, digamos, en condiciones iguales. Lo que sí nosotros consideramos muy importante, y eso con base en la evidencia de nuevo, es tener un proceso de selección de primer momento para hacer un tipo de filtro. No todos pueden ser maestros, ¿no? No todos tenemos las capacidades adecuadas para ser maestros ni la formación para ser maestros. Entonces, necesitamos un mecanismo, un proceso para decir, esas son las personas que tienen esas capacidades, esa formación que queremos. Y después, lo que necesitamos adentro son procesos continuos para su aprendizaje, para su desarrollo profesional. La evaluación debe formar parte de eso, una evaluación diagnóstica. Entonces, ahorita con la propuesta se quitaría la evaluación de desempeño, la evaluación que han dicho que es punitiva porque está vinculada con la permanencia en el trabajo.
Pero sí deja el derecho de los maestros a contar con una evaluación diagnóstica que les ayuda en su proceso de formación continua. Y eso sí es un gran acierto. Ahí es donde estaría, digamos, la diferencia frente al modelo anterior. ¿Te parece que esto es lo que tendría que manejarse como fundamental en el cambio, bajo el principio de que el Estado tiene que manejar la rectoría de la educación y no el sindicato, por supuesto? Sí. No podemos regresar a una situación discrecional, donde los criterios para entrar al servicio docente son los criterios de líderes sindicales o funcionarios públicos o gobernadores, ¿no? Entonces sabemos que todos han incidido en algún momento y realmente necesitamos criterios educativos. Jennifer O'Donoghue, directora de Mexicanos Primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El pasado lunes 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera, el presidente López Obrador informó que como parte del rescate de petróleos mexicanos se abrirán 20 nuevos campos petroleros, se rehabilitarán las 6 refinerías de Pemex y se construirá la de Dos Bocas. Ese mismo día se anunció que una licitación restringida, no sé qué es eso, se invitó en ella a 4 empresas, Bechtel Technic de los Estados Unidos, Worley Parsons Jacobs de Australia, Technip de Francia y KBR de Houston, Texas, esta para la construcción de la refinería de Dos Bocas. El presidente dijo que se hizo así para evitar casos de corrupción como el de Odebrecht. Bueno, ahí hay un montón de cosas que se mezclan. Por lo pronto, lo que queda claro es que lo que tiene que hacer Pemex, y esto nos queda claro a todos, es invertirle en sacar petróleo, que sería la clave para volverla rentable. Decía el presidente de la República que no entendía por qué las calificadoras le dan le dieron calificación buena a Petróleos Mexicanos cuando estaba haciendo cosas cuando no se le invertía. Pues yo creo que porque no perdía. No, y está equivocado el señor presidente, que no es noticia. Efectivamente tenía una mejor calificación Pemex, pero la cantidad que se invirtió en Pemex desde prácticamente el 2000 en adelante es una cantidad brutal de dinero. Se dejó de invertir los últimos 2 años, 3 años, en buena medida por la gran caída en el precio del petróleo, que pues prácticamente no dejaba recursos. Entonces se está invirtiendo en este año un poquito más que pero, en el Macario, anterior. ¿se invierte en qué? ¿En Pemex exploración? Los últimos, todos esos años que se invirtió esencialmente en, primero, mantener funcionando a Cantarell lo más que se pudiera y luego en exploración para poder producir más. Invertía un poquito en refinerías, pero prácticamente nada. Yo creo que la información que tiene el presidente no es muy exacta. Yo creo que esto se debe atribuir tanto a su director de Pemex como a su secretaria de Energía, que traen proyectos propios. Ellos son los de la idea de que hay que hacer una cosa o la otra y no son muy conocedores del tema, me parece, aunque la señora Nales se había dedicado un tiempo al asunto de petróleo. Pues aparentemente no están viendo el panorama completo, no entienden bien de qué trata hacer una refinería. Esto no es un asunto sencillo. La caída de producción de petróleo de Pemex es muy significativa. No sé todavía el dato de febrero porque hoy en la mañana ya no revisé, pero no había datos todavía de febrero. Del discurso del señor Octavio Romero se deduce que la producción de febrero fue similar a enero, 1.630.000 barriles diarios, 1.640.000. Y dice que para cuando se vayan van a estar produciendo 2.600.000, o sea, va a agregar 1 millón de barriles. Yo no sé cómo, no hay manera de que lo hagas. Tú tienes en México 4 pozos o mantos petroleros, campos que son muy grandes. Uno era Cantarell, que ya no tiene nada, el otro era Q, que ya se está acabando, y quedan Malop y Saap, son los 2. Luego hay otros 4 campos. Pero están profundos. Bueno, son aguas someras, son someras. Los otros 4 campos que hay que más o menos pueden producir están alrededor de 50.000 barriles diarios. Y de ahí tienes 170 campos que te producen 1.000 barriles en promedio, digamos. Entonces, si quieres agregar 1 millón de barriles adicionales, pues necesitas 500 campos chiquitos, 20 campos medianos o milagrosamente encontrarte algo como Cantarell.
eso pues no veo de dónde lo van a hacer. Yo creo que hizo su dibujito Romero y lo puso ahí en PowerPoint y dijo, eso va a pasar, No, bueno, pero yo no sé de la dónde. la otra opción es simplemente, pues, otra vez invertir o asociarse para aguas profundas, o el tema de fracking, que también queda descartado, pero es la Pero única eso no lo forma. puede hacer Pemex. Por eso no lo puede hacer Pemex, pero es la única forma de aumentar plataforma. Esa era la petrolera, ¿no? reforma. Bueno, yo tengo otra información, Ya ven. es pública. Irónicamente, 3 días antes de que el presidente López Obrador tomara posesión el 1 de diciembre, Pemex anunció el descubrimiento de un manto petrolífero, se llama Ixchali. No lo pronuncio bien, seguramente. Ese es un descubrimiento, uno de los 5 descubrimientos más grandes de petróleo en el mundo en los últimos 10 años. Entonces, y no está en aguas profundas. O sea, de hecho, me parece que es una buena porción, es terrestre. Ahí el gran reto es saber dónde vas a hacer, ¿no?, las perforaciones para extraer el petróleo, porque eso no es nada más de, pues mira ahí, pícale y a ver qué sale. No, tienes que hacer un montón de estudios geológicos. O sea, hay unas tareas que se llevan una buena cantidad de tiempo para poder extraer ese petróleo, pero en principio no sabemos si es tan rico como el manto de Cantarell, pero es muy importante. Entonces sí podría generar, digamos, la producción. A mí y perdón, yo creo que sí, la Secretaría de Energía y el director de Pemex sí tienen claro lo que dicen, y me parece que más bien la estrategia es la que genera un problema. Yo veo en el gobierno 2 grupos. Un grupo en donde están el director de Pemex, la Secretaria de Energía, que es proclive a que Pemex utilice sus recursos, o sea, con recursos propios, a veces invitando, por ejemplo, a estas 4 empresas para que hagan la refinería de Dos Bocas, pero con el control absoluto de los proyectos por parte de Pemex. Y por otro lado veo a otro grupo dentro del gobierno que son más proclives a que se aproveche la participación de los privados, que es lo que tú mencionas, Ezra, para que se pueda incrementar la producción. Esa sería la Secretaría de Hacienda. Esa es básicamente la Secretaría de Hacienda, la Oficina de la Presidencia y quizás algunas otras personas más. Por eso se dan a veces anuncios contradictorios. Una entrevista que dio el subsecretario de Hacienda Herrera al Financial Times diciendo que se iba a posponer la refinería, y el anuncio del 18 de febrero que el presidente dice no se pospone nada y va a la refinería. Entonces, yo creo que todavía no terminan de ponerse de acuerdo y por lo tanto no hay una estrategia clara, porque lo que se presentó el 18 de marzo, con todo respeto, no es un plan. Para mí es una lista de buenos deseos de que se produzca más y de que se importen menos gasolinas teniendo mayor capacidad de refinación. Eso no es un plan. O sea, un plan necesita acciones, necesita presupuestos y necesita prioridades. Y creo que ahí es donde está la cosa todavía muy vaga. Me parece que esta pugna o esta discusión, porque no tiene que ser un pleito, no está resuelto, y por eso realmente en el 18 de febrero no se anunció gran cosa. Perdón, el 18 de marzo no se anunció gran cosa. Entonces, y las cifras sí son espeluznantes. O sea, las cifras de enero que están publicadas son caída de 15% en la producción de crudo, caída de 18% en petrolíferos, de 5% en gas y de 12% en exportaciones. O sea, Pemex va derechito a un desfiladero desde el punto de vista productivo. Si se te cae la producción, no puedes tener ingresos. Si no tienes los ingresos suficientes, no puedes solventar tus gastos, y entonces es donde las calificadoras entran o podrían entrar de nuevo en acción. Mientras no haya una estrategia que le genere a Pemex ingresos por delante y que se den prioridades para que los gastos que no son necesarios se pospongan hacia futuro, creo que difícilmente vamos a evitar que las calificadoras eventualmente le bajen el grado a la empresa. Eso te obligaría necesariamente quizá a plantear algo que pues es mucho más profundo, como una reforma fiscal, en donde pues le pudieses también quitar una mayor carga a petróleos mexicanos. Eso sería una alternativa difícil. Pero ahí dañarías al gobierno federal. Bueno, no una reforma fiscal en donde pues otra vez tendrías que meter un determinado tipo de impuestos que no están dispuestos a hacerlo en ese momento, pero sería una alternativa. El otro punto es que finalmente, más allá del discurso, esta profundización de alianzas estratégicas con aquellos que pueden
sacar el petróleo de lo que sería pues, las partes profundas del océano, esto te empiece a producir y a generar ese petróleo adicional que requieres, más allá del tema de refinerías, reconfigurar las refinerías actuales. Ya no digamos la construcción de Dos Bocas, que dejémosla a un lado. Reconfigurar, que sería una parte importante. ¿Para qué? Para poder hacer refinerías que puedan procesar petróleo pesado, petróleo que tuviese alguna posibilidad de convertirse realmente en gasolina. Eso también implica un proceso largo, un proceso complicado y en donde pues de nuevo empezamos a tener problemas en los números, en lo que te resulta directamente rentable y lo que finalmente te puede costar mucho más. Sí, yo creo que están resolviendo un problema equivocado. Quieren resolver el problema Pemex cuando ese problema no es un problema relevante. Lo relevante para el país es el asunto fiscal, el abasto de gasolina, sí, el aprovechamiento de recursos naturales. Eso exactamente es lo que hacía la reforma energética. Dar la libertad de que cualquiera pueda entrar a producir en asociación con Pemex o sin asociación, pero todos le pagan al gobierno. ¿Cuánto le pagan? Más o menos lo mismo que Pemex le paga al gobierno. La gran diferencia es que a Pemex el gobierno además le quita sus utilidades. Pero ese es un problema por tener esa empresa. Si tú desapareces de esa empresa no tienes ningún problema. Que saque petróleo el que quiera, que le entregue al gobierno el rendimiento que corresponde, que de manera general en el mundo es arribita de 70%, es más o menos lo que estamos teniendo con la reforma. ¿Qué es lo que se negoció con la reforma? Eso es lo que se vendió en todos los campos en promedio. Entonces, yo no le veo dificultad. ¿Para qué quieren hacer la refinería? En 2025 empieza la disminución de consumo de gasolina y diésel en el mundo. Cuando termines esta refinería ya nadie va a comprar gasolina, no se va a pagar nunca, es una inversión que no tiene sentido. Entonces, ¿para qué discutimos eso? Otra vez, yo lo que creo es que el problema a resolver es muy diferente. Todo cambia cuando tú dices, es que yo quiero que Pemex sea importante. Bueno, pues ese es otro problema. Y eso es lo que quieren Octavio Romero y la señora Nale y el señor... No es económico, ni siquiera político. Porque la clave ahora sería, pensando precisamente en el 2025, es hay que sacar la mayor cantidad posible de petróleo ahora para poderlo vender. Los números son muy sencillos, Ezra. El costo de extracción de petróleo en promedio está entre 15 y $20 y lo vendes a 50. En el caso de la refinación de gasolinas, el margen de utilidad, si es que eres el productor más eficiente del mundo, es de $5. Pues ahí está clarísimo la decisión económica. Y respecto a la licitación que decías, invitan estas 4 empresas en una licitación restringida porque no es pública abierta, o sea, no es que cualquiera pueda participar. Y ahí hay un problema potencial de corrupción. Las 4 están con problemas serios de sobornos en otros países. Igual que todas las petroleras. No hay petrolera, no vengan una petrolera totalmente libre de culpa porque pues... Pero el señor presidente, la que no le gusta... Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted. Bueno, pues el tema precisamente de la no reelección y en la revocación de mandato, otra tormenta política. Esto es Dinero y Poder. El presidente López Obrador firmó su carta compromiso para no reelegirse al término de su mandato. Dijo que lo hace contra los infundios que la oposición ha manifestado, que a partir de la aprobación de una reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, su intención sería la de reelegirse en 2024. Dijo que como Madero es partidario del sufragio efectivo y la no reelección, admitió que al final de su mandato los cambios de la Cuarta Transformación permanecerán por mucho tiempo en la vida pública del país. A ver, aquí está el planteamiento original, que es el tema de revocación de mandato. Revocación de mandato que pues en América Latina solo lo tienen países como Venezuela y Bolivia, donde pues, está hecho básicamente para que el presidente se quede en el poder. En algunos otros países en Europa se utiliza como parte de un privilegio que tiene la ciudadanía para poder plantear determinado referéndum en caso de crisis constitucional. El modelo presidencialista normalmente no tiene formas de revocación de mandato. El modelo parlamentario pues, lo tiene prácticamente en cualquier momento, cuando pierde la mayoría el gobierno cae. También hay en modelos semiparlamentarios, semipresidencialistas, alguna posibilidad. Yo creo que aquí la jugada es una jugada muy clara de alguien que hoy, como Andrés Manuel, tiene un enorme nivel de popularidad
y que cree lo va a tener dentro de 2 años, cuando se dé la elección, y que lo que quiere pues, es simplemente aparecer también, no solamente aparecer en la boleta, sino hacer campaña para los candidatos de Morena a diputaciones y a las gubernaturas que también estarán en juego. La disyuntiva es, dicen algunos, bueno, es que si no se acepta la revocación de mandato a nivel constitucional, Andrés Manuel puede, como presidente, como lo ha hecho con el tema del aeropuerto, lanzar su propia consulta en paralelo, poner sus casillas y de todas maneras hacerlo. No sé qué pasará con el tema de la campaña, porque no podría hacer oficialmente campaña, pero digamos que en un momento determinado esta idea de revocación de mandato la hacen apostando básicamente a que la popularidad del presidente se va a sostener 2 años. Vicente Fox la tuvo en el 2000, para el 2003, cuando él apareció, ya el modelo se había venido para abajo, o sea, su gran legitimidad de la alternancia había desaparecido y no le sirvió para nada, perdieron absolutamente todo, no todo, pero bueno, sí la mayoría en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues esta idea de firmar de que no se va a reelegir es algo que pues queda en este momento fuera de cualquier contexto, al principio de que hay una constitución que no lo permite, Macario. Sí, primero, lo de revocación existe en muchos países en gobiernos locales, en gobiernos ya federales o nacionales, existe en pocos, y la coincidencia del votar por revocación de mandato con la elección intermedia solo existe en Bolivia y Venezuela. Puesto que en esos países la reelección es un hecho, pues es un lógico pensar que aquí podría aplicarse. El señor López Obrador dice que no lo va a hacer, sí, y por eso hizo su carta. Esta idea de revocación de mandato sí es una idea contraria al presidencialismo. La idea del presidente, invención estadounidense de hace poco más de 200 años, es que se tiene un periodo completo para poder hacer lo que se tenga que hacer. En el caso de Estados Unidos, de hecho, desde que se funda, hay la posibilidad de reelección. Entonces, revocar el mandato no tiene mucha lógica. Dices, podría ser en la elección intermedia y no podría hacer campaña porque la ley no lo permite. La ley siempre ha sido una cuestión menor para el señor López Obrador. El día de hoy la está violando todos los días con la conferencia mañanera. Eso estrictamente hablando es hacer promoción personal, pero se interpreta como si fuera una conferencia de prensa, que no es conferencia de prensa, como lo han escrito varios colegas ya. Eso es un espacio de propaganda. Eso no es permitido en la ley. Pero eso cualquiera de los otros presidentes, tanto Calderón y Fox. Ningún presidente en México había hecho eso. Pero no, yo entiendo lo que son mañaneras, no, pero aparecías en los distintos foros y en las inauguraciones, etcétera. Nada más falta que el presidente se quede guardadito. Bueno, es que eso es lo que exigía el señor López Obrador cuando era oposición, si no me equivoco, ¿verdad? Nada más que ahora que es presidente ya piensa distinto. Yo entiendo las diferencias, pero hay que ponerlas claras. A mí me parece que es un asunto bastante preocupante y su misma carta donde firma que no se va a reelegir, pues es muy evidente en el objetivo de su gobierno. Lo dice en el último párrafo: señores conservadores, yo me voy a ir, pero la transformación va a permanecer y lo haré lo suficientemente difícil para que no regrese esta inmundicia que fue la mafia del poder. Yo creo que ahí se concentra la idea fundamental del gobierno actual, que es una transformación del régimen político mexicano, que a mí me parece es sumamente preocupante. A veces es mi percepción, pero en cualquier caso debe estar absolutamente claro para todos que de lo que se trata es de un cambio de régimen, y esa es la parte que debemos, yo creo, analizar con más detalle. Yo lo que veo es que el presidente López Obrador, que es un político extraordinariamente hábil, está lanzando esta carta o esta promesa firmada de no reelegirse, y es una cortina de humo que, en mi opinión, distrae del aspecto de fondo, que es efectivamente la revocación de mandato, como ustedes han comentado. Pero dentro de la revocación de mandato me parece que la atención de los comentaristas, de los medios y demás, se ha concentrado más en el tema electoral y las consecuencias que pueda tener en el 2021, que hay elecciones de 15 gubernaturas, cambia la Cámara de Diputados federal y hay elecciones locales en muchas entidades.
Y entonces se dice, bueno, es que a lo mejor permitimos que se haga esta consulta de revocación de mandato, pero con tal de que no coincida con las fechas de la elección de 2021. Insisto, creo que de todas maneras ese no es el punto más delicado de la revocación de mandato. Y aquí tomo una opinión que le escuché a uno de mis colegas en días pasados, a Guillermo Valdés, ahí en GEA, que en el fondo la revocación de mandato es algo que que cambia totalmente la lógica del gobierno, porque es como partir el periodo de 6 años en 2 periodos de 3, y cuando tú le reduces el horizonte, digamos, de actuación a las figuras públicas, a los políticos en general, entonces lo que vas a hacer es que en lugar de que tengan una perspectiva de solución de problemas del país de mediano plazo o de largo plazo, van a ser soluciones de corto plazo que no sean impopulares y al revés, que mantengan, como por ejemplo la popularidad actual que es altísima del presidente López Obrador, que se pueda mantener. Entonces, ese es el problema. El problema es que tú introduces la revocación de mandato y lo que estás poniéndole es una barrera, un obstáculo enorme a la solución de problemas de fondo como los que hemos platicado en el programa, ¿no? Los planes de inversión de Pemex, la reforma educativa, cualquier proyecto que requiera, digamos, de una solución compleja, simplemente se va a ir pateando el bote y no se va a resolver. Es que yo insistiría en que el proyecto de revocación de mandato está hecho para alguien que supone que la popularidad se va a mantener y que a partir de ello es que así como le sirvió no solamente para ganar él, sino para que Morena arrasara en las elecciones con candidatos, sea el que sea, es lo mismo que supone puede suceder en 3 años. El problema radica, es ¿Pero cierto, qué es lo que haces para mantener la popularidad? Perdón, Macario. Sí. Pues tomar medidas, pues no tomar las medidas que te mantengan en ese nivel, o sea, que caiga bien a la gente. Sin embargo, es cierto, pero aquí tu problema es que si no resuelves por no querer hacer cosas que cuestan políticamente, no resuelves problemas, de todas maneras, estas cosas que no se resuelven te terminan por estallar. O sea, nadar de muertito durante 6 años o 3 años, bajo el principio de que eso es lo que te permite una reelección, creo que en las actuales condiciones, con un mundo como el que tenemos a niveles de interconexión, tampoco funciona. Y muy importante, las leyes no deben hacerse para personas en específico. Este es ese caso, porque él cree que puede lograrlo. ¿Qué ocurriría si esto hubiera existido con Peña Nieto o con cualquier otro? Pues hay que pensarlo. 3 años es como lo de los diputados. El primer año están viendo a ver cómo funciona, el segundo medio trabajan y en el tercero hay que buscar la reelección. Entonces, pues no trabajas casi nunca. Consideren la posibilidad de que el señor López Obrador, por alguna razón, llegara con malas condiciones de popularidad y pierda. ¿Qué hacemos? Lo que dice la iniciativa ahorita es que aplica el proceso de sustitución de presidente que está pensado para el caso de ausencia permanente. O sea, renunciaría al siguiente día. Como ya nada más faltan 3 años para el término, ya no hay elecciones, se nombra un sustituto que va a ser nombrado por el Congreso con mayoría simple. Pues eso va a ser una matazón. Si hace rato hablábamos de la discusión de distintos grupos por la refinería, imagínate la discusión por la presidencia. Entonces, yo digo, esto es una tontería. Bueno, a lo mejor podría ser una buena idea, pero a lo mejor hay que discutirlo más tiempo para buscar todas las aristas, cómo se resolvería, quién debe llamar, no el presidente, debía llamarlo el pueblo, cómo lo llama, en qué fecha. Yo creo que es algo que se puede pensar. A lo mejor podríamos cambiar y tener periodos de 4 años con una reelección como Estados Unidos, que dan una perspectiva distinta. Pero así nomás, porque miren, yo soy popular, quiero ganar 15 elecciones y que Morena siga gobernando, denme todo, yo digo que no está bien. Y eso, perdón, Ezra, pero difiere un poco de lo que tú comentabas hace un momento, de que no se puede nadar de muertito permanentemente, por supuesto que no. Ni 3 años. Pero hay temas, pero hay temas en los que puedes nadar de muertito, entiendas de hacer poco, que pueden pasar años. Y te doy 3 ejemplos. El ejemplo que discutíamos hace rato sobre la parte energética, los problemas de Pemex, López Obrador tiene razón, esos no son nuevos ni causados por su administración, vienen heredados desde hace más de 10 años,
porque no se tomaron las soluciones adecuadas. Los problemas de la reforma educativa, mismo caso, y los problemas de la inseguridad. Digo, nadar más de muertito que en el tema de inseguridad no se ha visto. Perfecto. Hasta que te truena la cosa. Hasta que te truena la pues cosa. es otra A historia. ver, ¿qué pasa si en el tema de Pemex, dentro de 6 meses, decide que te empiezan a bajar la calificación? La mafia del poder, maestro. Lo que tú quieras, está bien. No, pero por finalmente esto te puede generar una crisis Por supuesto, económica te va a generar un problema económico serio. Sí, y si ahí se da, puedes si se empezar da, sí. a tener problemas. El tema de gobernadores no está tan fácil, no está tan fácil. Yo entiendo el pesimismo de Macario, que es crónico, pero independientemente de eso, hay también elementos de orden político que hay que tomar en cuenta. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Bueno, pues datos económicos todavía buenos, dicen en algunas partes, aunque los datos, las sombras, están presentes en la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con el INEGI, la oferta global de bienes y servicios creció 0.5% en términos reales en el último trimestre de 2018 respecto al trimestre inmediato anterior. Por supuesto, series desestacionalizadas, mientras que los componentes de la demanda global también descienden. La formación bruta de capital fijo, menos 2%, consumo privado, menos 0.3%, exportaciones de bienes y servicios disminuyen 0.1%. Pues ahí están los números. De acuerdo al Instituto el consumo del gobierno se mantiene sin cambio en el periodo octubre-diciembre de 2018. ¿Algo bueno? Pues no, Ezra. Bueno, no, algo bueno es que ahora sí sabemos algo que antes se especulaba, pero no se tenía la certeza. Y que es, ya sabíamos que la economía se venía desacelerando. Ya sabíamos desde hace algunos meses, con cifras del INEGI, que en el cuarto trimestre del 2018 el PIB creció 1.7%, en todo el 2018 creció 2%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que empezó creciendo más y fue bajando de tal manera que llegó a ese 1.7%. Pero lo que no sabíamos hasta el día de hoy era por qué. O sea, y eso es lo bueno, noticia es que ahora nos enteramos de que prácticamente todos los motores de crecimiento, la economía mexicana tiene y cualquiera en el mundo tiene 4 motores de crecimiento, que son el consumo de los mexicanos, el consumo del gobierno, la inversión en activos fijos, o sea, en máquinas e instalaciones, construcción, y las exportaciones. Y se acabó, ¿ok? No hay más que eso. Y de esos 4 motores, vemos que 3 se desaceleran significativamente en el transcurso del 2018. Y voy por orden de importancia, porque el consumo privado pues, pesa más que los demás, el 60% de la demanda de bienes y servicios. Comenzó el primer trimestre del año pasado creciendo al 3%, terminó creciendo a la mitad de eso, 1.4%. Eso es lo que hoy se publica por parte del INEGI. El consumo de gobierno empezó creciendo al 1%, o sea, estaban haciendo esfuerzos con el gasto público, terminó creciendo en 0.2%, o sea, nada. Eso es normal en años electorales, que pues hay cambio de gobierno y desde antes no, los equipos de gobierno dejan de funcionar como antes. La inversión en activos fijos empezó creciendo 1%, terminó con una caída de 2.3%. Lo único que medio se mantuvo fueron las exportaciones, que estaban creciendo al 2% en el primer trimestre, terminaron arribita del 4%. Eso es lo único. ¿Y por qué crecieron las exportaciones? Pues no por causa nuestra, sino porque Estados Unidos, el sector manufacturero ha crecido fuerte, y segundo porque el peso débil pues ayuda a las exportaciones. Entonces, pero la gran pregunta es, ¿y esto cómo lo frenas? Y ahí es donde yo creo que no hay una idea clara todavía, porque no es ya una cuestión de confianza. Yo escucho a mis amigos de empresarios que dicen, no, es que si tuviéramos más confianza invertiríamos más. Pues no necesariamente, porque si tú estás viendo que los mexicanos ya no te compran al mismo ritmo, ¿para qué inviertes más aunque tengas toda la confianza del mundo? Pero es un círculo vicioso. ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo generas? Bueno, pues ahí es donde está el truco. Ahí tiene que haber proyectos clave. Yo diría, el aeropuerto es una oportunidad perdida en la Ciudad de México. No, ya ni modo, ya se perdió. El otro área clave para detonar actividad económica está en el sector energético, por lo que hemos platicado, pero se ve difícil que lo pueda utilizar el gobierno. Entonces, la duda va a persistir, y creo que el temor es que el propio gobierno en 2, 3, 4 meses más diga, ¿sabes qué? Como no hay actividad privada, pues que el gobierno gaste para estimular la economía. Esa historia la hemos visto en los 70s, en los 80s y en todos los países de Latinoamérica. ¿De dónde sacas ese dinero? Se endeudan, pues para eso es la deuda. No, se supone que no puedes, ¿no?
No, sí puedes, tiene consecuencias. A México le prestan mañana una buena cantidad de lana. El problema es que después no va a poder pagar los intereses y se la cobran. Pero tú empiezas a pedir prestado y a los 3 meses... Te bajan la calificación. Bueno, por eso estás entrampado. Pues sí. No. O sea, Macario. Bueno, los datos que estamos platicando ahorita son hasta diciembre. Son buenos comparados con los de enero que se van a publicar. El lunes va a salir el dato del índice global de actividad económica de enero y entonces vamos a empezar a ver si la tendencia que se nota muy claramente a partir de octubre continúa durante este año. Porque aquí a la hora de hablar de trimestre oscurece uno un poco el fenómeno, pero cuando ve uno los datos por mes, que de todo esto prácticamente puede uno encontrar, no los datos igualitos, pero una cosa que nos aproxima mucho, es muy claro cómo a partir de octubre se nos empieza a caer todo. ¿Qué ocurrió en octubre? En lo del aeropuerto. Y esto fue un golpe muy duro en materia de inversión. Efectivamente empieza a caer la inversión notoriamente. Yo creo que sí es un asunto de confianza. Si el señor presidente es capaz de desaparecer 20,000 millones de dólares para demostrar que manda, pues es capaz de cualquier cosa. Y eso un inversionista dice, pues ¿para qué invierto? Mejor me espero porque no vaya a ser que pierda yo todo lo invertido. Es extraño el comportamiento de los consumidores que teniendo la mayor confianza en muchos años no están comprando nada. Es que parecería ser que el indicador no sirve para mucho. No sirve para que veas si están contentos. No hay una correlación. Por eso. No hay correlación. O sea, lo único que te dice es que la gente espera que las cosas vayan mejor. No te agarres la cabeza así. Es que no me dejas terminar, hijo. Vamos, consumo no está creciendo. Lo sabemos por datos de ANTAD y Walmart y por venta de autos. No creció en enero, no creció en febrero. Inversión, difícilmente habrá crecido. En enero puede haber crecido un poquito porque se recuperó un poco construcción, pero probablemente en febrero no. Exportaciones, ¿qué va a pasar? Bueno, la Reserva Federal en Estados Unidos espera que el crecimiento estadounidense ronde 2% en los siguientes años. Entonces, pues ese va a ser nuestra compra. Turismo, que es otra de las fuentes que entran en estas exportaciones de las que estamos hablando hoy, cayó de manera importante en enero, según muchas personas. Entonces, bueno, lo que vamos a estar viendo van a ser datos ya más negativos. Y esto es relevante por lo que platicábamos en el bloque anterior, que tú decías, oiga, y la popularidad del señor presidente va a continuar 3 años. Pues ya que empiecen a salir los números negativos, vamos a ver si la gente está igual de contenta o ya no. Ahora sí, sigan. Es que, siguiendo en esta línea, yo creo que lo que estamos observando en la economía mexicana es un proceso, yo le llamo el remolino, porque es un proceso circular, Ezra, en donde estamos viendo que por la razón que sea, ¿no? Si es falta de confianza o lo que sea, eso lo podemos platicar con más tiempo, pero no importa. Por la razón que sea, la producción en un buen número de ramas económicas en México viene creciendo. Sí es cierto que viene creciendo, pero cada vez menos. Al crecer cada vez menos, entonces eso lo que ocasiona es que compren menos máquinas, menos equipos de reparto, no amplíen las instalaciones. Entonces eso te reduce la actividad económica globalmente. Al mismo tiempo, lo que hemos visto es que por razones que tampoco se saben bien, el consumo se ha venido desacelerando del 3% que venía creciendo al 1,4% entre principio y fin del año pasado, y entonces la gente compra más, pero cada vez a menor ritmo. Por eso hay más descuentos, más promociones, más baratas, etcétera, en algunos casos. Y entonces, al ver eso, los productores dicen, pues, ¿para qué invierto? ¿O para qué genero más empleo? Y si no generan empleo y no invierten, pues entonces se le da la vuelta al círculo y es un círculo que poco a poco te va achicando la economía. Y por eso digo yo que es como un remolino. Lo que tú necesitas es que venga una fuerza y rompa ese círculo. ¿Dónde está esa fuerza? ¿La confianza puede ayudar en parte a eso? Sí, sí puede ayudar, pero no te lo va a resolver totalmente. O sea, necesitas un verdadero choque que te saque del remolino. Y eso es donde no está absolutamente nada claro de dónde podemos tener ese impacto benéfico a la economía mexicana. A ver, hay un contexto mundial en donde pues tienes también una perspectiva de menor crecimiento. El último dato de Fitch que da de crecimiento mundial se reduce, el de México también lo baja a 1.6. Estamos hablando de crecimientos menores a los que habíamos tenido anteriormente y pues aquí parecería ser que el gran pleito va a ser la búsqueda de capitales. Cada quien va a tratar de ver cómo le hace para traer lo poquito de capital que exista ahí circulando.
jugamos a un modelo mexicano, es cierto, de crecimiento interno, pero con ahora sí formas neoliberales a la hora de tratados de libre comercio, que a ver si Brasil, que si Argentina, cupos de exportación de automóviles para estos países, y el estar pensando que ojalá para junio el tratado de libre comercio o el TEMEC se apruebe, porque si no, el tema de la economía mexicana puede ser fundamental para lo que sería incluso el escenario político, no de 2 años, sino del próximo año. Sí, pero otra vez, ¿de dónde va a venir esta fuerza externa a la que se refería Mauricio y que tú dices ahorita? Pues no hay quien, ¿por qué vendrían capitales del exterior a invertir a México? No tiene ningún sentido. No hay nada en este país hoy que sea atractivo. Tenías una cosa muy atractiva, que era el tema energético. Ya lo echaste a perder. Ya dijeron, no va a haber más rondas y no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Pues entonces, ¿de dónde quieren que venga la inversión? ¿Quién vendría ahorita? El gobierno tiene fincado en la refinería, que es un proyecto estratégico, en el Tren Maya, pero en el transísmico. Eso suponiendo eso suponen ellos. Suponiendo que lo vayan a hacer, la inversión de verdad va a ocurrir en 1 año o 2. Ahorita vas a hacer estudios, si acaso. Y eso pues es poquito dinero. Entonces no... Mauricio González Bajares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.